¿Revisaron algo? Es un poco complejo el tema de la fuente de regulación lineal. ¿Estuvo revisando algo? Sí, bajé un paper interesante. Ya. Leí un diagrama bastante, lo veo un poco difícil, pero lo empecé a ver. Qué bien. Bueno, para tranquilidad de Justino y tranquilidad de todos, en realidad ahora todo ese proceso para nosotros en el nivel de aplicación que tenemos ya es muy fácil, ¿no? Porque ya hay componentes que hacen todo el trabajo, vamos a decir circuitos integrados que hacen todo el trabajo, ¿sí? En algún momento de la electrónica, el hacer un circuito regulador, vamos a decir, un controlador, era, bueno, bastante retador, ¿no? Ahora definitivamente ya en los circuitos integrados para fuentes de alimentación ya viene todo eso hecho, ¿no? Entonces eso, para tranquilidad de ustedes, desde la lógica de armar circuitos con esos componentes, ¿no? Entonces ya no tenemos en esta etapa, digamos, que dedicarnos a analizar a detalle cómo trabaja el circuito regulador, ¿de acuerdo? Ahora, eso no significa que no lo hagan, porque si se dedican al campo que podemos llamarle electrónica, ¿sí? Más electrónica más pura, sí tendrían que estudiar eso, ¿no? En el entendido de que planteen nuevas técnicas para lograr mejores regulaciones, digamos, o regulaciones más óptimas con componentes menos caros, vamos a decir, diseñar un circuito de esa naturaleza que posteriormente pueda quedar en un chip. Y vale la pregunta o el comentario de sus compañeros para decirles que si tienen afición por eso, quieren hacer eso, en este caso la idea es que puedan buscar alguna beca, algún estudio en el exterior, ¿no? Porque definitivamente nosotros como país en el, llamemos electrónica, ¿qué podemos llamar? Electrónica básica, electrónica de base, ¿sí? En esa parte nosotros no desarrollamos, no estamos desarrollando. Directamente estamos en la electrónica aplicada usando los dispositivos, haciendo lo que le llamamos también una administración de la electrónica, ¿no? Administración de equipos electrónicos, de sistemas electrónicos. Yo conozco de jóvenes que tuvieron la intención de hacer esto y, bueno, han tenido que irse a Estados Unidos, Alemania y otros lugares donde sí hacen ese desarrollo, ¿no? Entonces vale la pena que, si les interesa, vayan viendo esa parte, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿algún otro comentario, a ver, o pregunta? Muy bien, si no hay comentarios, vamos a volver a la imagen de ayer de la fuente lineal, ¿no? Un poco como repaso nada más, sabiendo que este es un diagrama de bloques, ¿no? Estamos estudiando a ese nivel nosotros, a nivel de un diagrama de bloques. Entonces la fuente lineal tiene estas partes, ¿no? El transformador primero, que hace que el voltaje, que es 220 para nosotros, baja a un valor con el que queremos trabajar, 15 voltios, 20 voltios, 10 voltios, 5 voltios, el voltaje con el cual nosotros vamos a trabajar ya en lo que le llamamos también baja tensión o baja potencia. Luego pasamos al rectificador, y el rectificador lo que hace es
generar en sí la continua, pasa a la etapa del filtro para tener más continua en el entendido que la continua es el área bajo esta curva, ¿no? Entonces se supone que el área bajo esta curva es menor que el área bajo esta curva, ¿no? Quiere decir que aquí tenemos más área, entonces tenemos entre comillas más continua. Y aquí ya la última etapa, que va a ser la etapa de la regulación, que permitirá que las variaciones de voltaje a la entrada no se vean en la salida, y además de esa regulación se la hace también pensando en que la carga puede variar mucho y pedir mucha corriente, vamos a decir, mucha energía, y aún así el voltaje se mantenga en un cierto nivel. Entonces, desde esa óptica también hay la regulación, desde lo que pide la carga y desde cómo varía la entrada. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta? Una consulta, ahí la tensión de rizado se da en el gráfico, ese sería cuando utilizamos los condensadores. Ahí. Sí, se produce ese rizado, en realidad no se le llama voltaje de rizado. Se produce ese voltaje porque definitivamente en esa etapa solamente estamos diciendo que hay la componente de continua desde la lógica de que es el área bajo una curva, ¿no? Ya en el otro nivel, desde la regulación, ese rizado se lo aplana, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, gracias. A ver, otra vez no se escuchó. Bueno, entonces las fuentes lineales ya no son muy utilizadas en la actualidad. Prácticamente ya no se usan. Probablemente estén usando todavía estas fuentes lineales en amplificadores de sonido, ¿sí? ¿Por qué no se usan? No es porque no sirven, sino por el tema del tamaño, ¿sí? Para tener una fuente lineal de buena potencia, este artículo lo tienen ustedes, ¿sí? Este elemento es el que es muy grande, el transformador, ¿sí? Entonces es un elemento grande y pesado, y saben ahora que la electrónica está prácticamente a nivel micro, ¿no? Y tener obligatoriamente que poner un transformador de este tamaño dentro de una fuente de alimentación, por ejemplo, de un celular, no sería nada práctico. Entonces, desde esa óptica, prácticamente estas fuentes no se ocupan. Sí, en amplificadores de sonido todavía hay, porque ahí el tamaño no es muy importante, no es importante que sea muy chico el equipo. Estamos hablando de equipos de potencia, ¿no? De gran potencia. Primero, los parlantes todavía son grandes, entonces, por ese lado, si el equipo está integrado con los parlantes, hay un espacio para poner estos transformadores. Por otro lado, también desde la lógica de la potencia, la electrónica de ese amplificador se calienta bastante porque está trabajando a altas temperaturas, con alta corriente, lo que significa que necesita todo un sistema de ventilación. Por tanto, si voy a poner ventiladores, también la caja va a seguir siendo grande. Entonces, podré poner también estos transformadores para esas fuentes y no usar una fuente switchada, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la aclaración. Sin embargo, para todas las otras aplicaciones necesitamos este tipo de fuentes, ¿no? Las fuentes conmutadas. ¿De acuerdo? Entonces tienen este artículo, lo van a ver, y nosotros analicemos acá este diagrama.
que es otro diagrama en bloques de la fuente conmutada. ¿Cuál es la principal diferencia, entonces, considerando el tamaño del transformador? Decir. A ver, ¿cuál es la implicación que encuentran? No se copia muy bien. Muy bien, sí. ¿Qué más? Tiene retroalimentación. Ese también es importante, ¿no? Este esquema de retroalimentación, de realimentación. Y algo que comentábamos, ¿no? Lo importante es que no tenemos el transformador a la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede acá? Que directamente entramos con la alterna de 220 o 110, según corresponda, hacia un rectificador. Y otro detalle que vean acá, que esta cajita, que es un día, como estamos hablando de un diagrama en bloques, en esta caja, por ejemplo, el autor de este artículo pone el rectificador como un diodo y un condensador. ¿De acuerdo? Entonces aquí está uniendo dos etapas que nosotros en la fuente lineal habíamos separado, ¿no? Se puede también hacer eso o poner dos bloques. Aquí estamos hablando ya que, fíjense cómo la señal ya sale con el rizado, ¿no? Ya sale rectificada por el diodo y filtrada por el condensador acá. Entonces ya tenemos esta señal aquí. ¿De acuerdo? Entonces, directamente, si esto es 220, ¿sí? Y es onda completa, más o menos, ¿cuánto será este voltaje? Podemos calcular ese voltaje. Estoy hablando del voltaje, en este caso. Pongamos aquí a ver el BCD. BDC, mejor dicho. ¿A qué va a ser el BDC? A ver, alguien que me diga. Primero encontraré el igual. Y este teclado, aunque está en español, a ver, vamos a ponerlo en inglés. Ahí está. ¿A qué es igual el BCD? Estamos hablando acá, ¿no? En este punto. Este de acá. Tiene que ser el B máximo, ¿sí? ¿Sobre qué? B máximo. A ver, estamos hablando de onda completa. 2pi. 2pi. Sería 2 B máximo sobre. Ahora, ¿dónde está el? No hay el. Control 7, ingeniero. Control 7. Sí. O control 6. A ver. Nada. Control. Ah, no. Al control tiene que ser. Sí, creo que es. No debe estar mi teclado. Nada. La tecla que está arriba del control.
Y el número 7. La flechita para arriba. Control, aquí hay uno. Ya, ahí ya lo pillé. En el teclado está. Sobre pi, 3.14. ¿De acuerdo? Ese es el BCD, pero sin el filtro. ¿Cuánto sale eso? Y el B máximo es, si quieren pongamos aquí el B máximo, 2 por, para que les quede eso claro, 220 por raíz de 2, 1.41 sobre 3.14. ¿Cuánto les da eso? $4.40 por 1.4 por 1. Raíz de 2 es 1.41, ¿no? ¿Cuánto les da eso? ¿Alguien que calculó? 198,17. 198 voltios. Está bien. Más o menos sale eso. Sin embargo, este valor, sí, eso sí, alguna vez miden y demás lo pueden verificar, ya este valor que le vamos a llamar acá BDC con filtro va a ser por lo menos 1.5 por BDC del rectificador nada más. Por lo menos, ¿sí? Quizás más. Entonces estaríamos hablando más o menos de este voltaje con filtro, que en este caso va a ser aproximadamente 250 voltios mínimo. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tendríamos acá. ¿Para qué les pongo este valor? Para que entren en la idea, para que tengan la idea de que aquí el voltaje es alto, ¿no? Estamos trabajando con voltajes altos. Y dirán, ¿qué pasa si no, yo quiero de 12 voltios de la fuente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar este transformador. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver las características de ese transformador. Muy bien, entonces aquí hay un proceso de rectificación, ya tenemos la rectificada aquí. ¿Qué es lo que hace este sistema? Y el símbolo es del transistor para indicar que es un conmutador, ¿sí? Lo que hace este sistema, este bloque, en realidad es convertir esta continua en esta señal conmutada o switcheada. Por eso lleva el nombre de fuente de alimentación conmutada o switcheada. Porque aquí rectificamos, tenemos una continua y esa continua luego la switcheamos a partir de usar este transformador. ¿De acuerdo? Este transistor y este transformador. ¿Cuál es la idea? Que ustedes tienen aquí a la entrada, ¿sí? Tienen a la entrada, en realidad, este elemento. Este es el conmutador. Aquí pueden tener esto. Y aquí tienen una DC. Ahí está entrando la DC. ¿Qué significa que está entrando la DC? Significa que está entrando nada más algo así, ¿no? Una continua. Pero si hay alguien que aquí está controlando esto y abre y cierra, ¿qué nos sale aquí? Nos va a salir algo así, ¿no? Esta señal con azul será la señal con estos niveles de 250 voltios todavía, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer este transformador? Va a bajar esos 250 voltios a, por ejemplo, si quisiéramos
12 voltios o algún valor con el que estemos trabajando, ¿sí? Y este vamos a poner que todavía es un voltaje de alterna, ¿no? Es todavía AC. O mínimamente pulsante, ¿no? Porque estamos viendo que se da de esa manera. Una onda rectangular, una onda cuadrada, una onda de esa naturaleza. Ahora bien, aquí este es un transformador y dijimos que no queremos transformadores porque son muy grandes, pero bueno, estamos poniendo otro transformador. ¿Qué relación hay entre el tamaño del transformador y la frecuencia con la que trabaja el transformador? ¿Cómo se relaciona la frecuencia de un transformador? La frecuencia de línea, ¿no? Con la que trabaja un transformador. ¿Cómo se relaciona con el tamaño del transformador? Mientras mayor la frecuencia, menor el tamaño del transformador. Básicamente es eso, ¿no? Si este valor sube de la frecuencia, aquí vamos a poner nosotros esta relación tamaño ¿Alguien se acuerda cómo es la ñ? Yo sabía. Antes 164. 164, ¿no? Ah, bueno, minúscula, no importa. Al tamaño, ¿sí? Tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, este tamaño, ¿sí? Cuando la frecuencia es alta, este tamaño es pequeño. Eso quiere decir. Eso significa que este conmutador va a trabajar en frecuencias altas. Generalmente estamos hablando que trabaja de 10 kilohertz para arriba. Entonces pondríamos acá mayor a 10 kilohertz. La frecuencia de este conmutador. Aquí hay una frecuencia de 10 kilohertz, entonces, ¿no? Hay todo un sistema que hace que se produzca esa oscilación. ¿De acuerdo? Entonces de ahí sacan ya esta señal. Y frente a qué están ahora otra vez, que tienen una alterna a la entrada y esa alterna tienen que rectificarla, tienen que filtrarla para tener una continua, ¿no? Y aquí el sistema, vamos a decir que se complica un poco. ¿Por qué? Porque aparece toda esta circuitería que es muy compleja, que es un circuito electrónico con varios componentes, de tal manera que hace que esta continua sea realmente continua y tenga un cierto valor y no varíe. Y está regulando tanto lo que pide la carga como esta entrada, ¿no? Que aquí sabemos que esta entrada varía. Y aquí lo principal, el avance más importante que ha tenido este tipo de fuentes es que como el transformador es tan pequeñito, ¿sí? Se puede incluir dentro de una tarjeta, dentro de un equipo, y de esa manera se está logrando altas potencias, ¿sí? Con transformadores muy pequeños, es decir, fuentes muy reducidas, pese a que aquí hay mucha más electrónica que en el caso de la fuente lineal, pero ya se consigue fuentes mucho más pequeñas, de más potencia y vamos a decir de mejor calidad también en la regulación. Esa es entonces la idea de la fuente conmutada. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿algún comentario? Una consulta, ingeniero. Sí. Sobre estas fuentes conmutadas frente a las fuentes lineales, entonces, la fuente conmutada puede entregar la misma potencia que una fuente lineal, pero con un menor tamaño. Exactamente, de eso se trata, ¿sí?
Porque el tamaño de la fuente lineal, ¿de qué depende básicamente? Del El tamaño, transformador. lo físico del transformador, sí. No sé si conocen los transformadores, ¿no? De 1 amper, bueno, será pues de este tamaño, ¿no? De cuántos centímetros, así yo creo. Pero Sí, ya un poco más de 2, 5 amperes son mucho más grandes, ¿no? Y si necesitan esa cantidad de energía, entonces están en problemas, vamos a decir, ¿no? En complicaciones. Si ven ustedes la potencia o la corriente que maneja su notebook, ¿sí? Veamos esta que yo tengo aquí a mano. Yo tengo una mano, a ver, ¿de cuántos amperes está esta? No sé si tienen ustedes a mano una fuente que se vea. Aquí está. Este es de 65 watts. Para 65 watts, ¿cuántos amperios necesitan? Pongamos que necesitan 12 voltios, digamos, ¿no? 12 voltios en la parte del secundario, que es donde se determina, ¿no? la corriente del transformador. Piensen en eso, a ver que sean 12 voltios y tienen, hacer un cálculo directo, y tienen esta una fuente de 65 vatios. ¿Cuánto necesitan de corriente? 5.4. Sería 65 entre 12, ¿no? ¿Cuánto es 65 entre 12? 5.4. 5. 5.4, ingeniero. Está bien, de 6 amperes un transformador, ¿se imaginan? Y fíjense esta fuente, ¿no? ¿De qué tamaño es? Es de una notebook. Y aquí está con regulador, está con todo, ¿no? Entonces ese ha sido el gran avance de la electrónica en esta área, ¿no? Que nos permite tener fuentes de alimentación de buena potencia, podemos decir, y con un tamaño muy pequeño. Porque tener toda la notebook, ¿sí? Con el tamaño que tiene y el peso que tiene, y tener que llevar todavía el peso de un transformador con una fuente lineal, en este caso no sería nada práctico, ¿no? Entonces fue la evolución, ¿no? Caminaron juntas las cosas. Entonces esa es una de las ventajas de la fuente conmutada respecto a la lineal. Una desventaja que es muy, bueno, por lo menos en algún momento se tomaba en cuenta esa desventaja, ahora aparecen otros elementos que quizá ya no hablan tanto de esa desventaja, era la complejidad, digamos, de la fuente, como ven acá, y desde esa óptica, las mayores dificultades en reparar una fuente de esta naturaleza. Porque en una fuente de esta naturaleza, o todo trabaja o no trabaja, ¿sí? Por lo menos estamos hablando de esta etapa, de toda esta parte. Si falla aquí un componente, falla todo, ¿sí? La única etapa que podemos separar para verificar si funciona o no sería esta, ¿no? La de potencia. Podemos cortar aquí y hacemos el análisis aquí y vemos si funciona o no funciona el rectificador y el filtro. Y nada más, sin que afecte el resto. Pero si queremos verificar todo y hay una falla por este componente, ya va a fallar todo. Y no podemos desconectar esta parte y decir, a ver, ¿cómo está trabajando? ¿Qué pasa si meto algo aquí? ¿Saldrá algo aquí o al revés? ¿Qué es lo que pasa? No puedo hacer eso. Es esa la mayor complejidad que en la reparación, ¿no? Es mucho más difícil. Y ahora digo, eso ha quedado un poco, ¿qué podemos decir? Dejado de lado por el hecho de que en muchos casos las fuentes tampoco ya las reparan, sí, con muy poca frecuencia, por el hecho del costo, ¿no?
cuesta más desde el punto de vista económico y también logístico. Por ejemplo, reparar una fuente así, conmutada, es más barato cambiar y poner otra. Vamos a hablar eso en términos generales. Quizá en algo más específico, sí haya volado, por ejemplo, aquí un fusible, que esto tenía un fusible y se quemó, o haya una falla muy visible, que haya saltado este condensador y se pueda cambiar ese condensador. Entonces ahí, de una inspección muy básica en la fuente, hacer el cambio y que no sea muy complejo. Por alguna razón, si nos tomamos el tiempo y detectamos, por ejemplo, que un chip de esta parte esté dañado, puede darse el caso de que no haya ese chip, no podamos comprar. Eso estaríamos hablando desde el punto de vista de logística. Probablemente arreglemos vía canibalización, ¿no? Tenemos otra fuente de las mismas características y bueno, vemos que ese circuito, a ver, sacamos ese circuito y cambiamos y ponemos el circuito acá, puede funcionar, ¿no? Entonces tenemos esos elementos para la reparación. Entonces, desde la óptica de la reparación, esta fuente es un poquito más difícil de reparar, ¿no?, que la otra. La otra es fácil porque vamos separando por etapas y puedo yo ir viendo, funciona el rectificador, meto energía, todo. No, sí, voy haciendo eso. Quito el filtro, luego pongo la otra etapa, etcétera, etcétera, y llego a la determinación de la falla, más fácil. Y bueno, también ahí se verá si hay los componentes para cambiar o no, que ya ese es otro punto, ¿no? Muy bien, ¿alguna consulta, pregunta? A ver. Todo claro, ingeniero. Muy bien, estas fuentes no las vamos a implementar, ¿no?, las conmutadas. Sí, es un poco más complejo el hecho de implementar algo así, y la complejidad, la dificultad en realidad radica en estos elementos, no en los transformadores. Es muy difícil encontrar transformadores para poder trabajar con una implementación de una fuente de esta naturaleza. Entonces, para verificar cómo funciona y demás una fuente, vamos a implementar únicamente una fuente, llamémosle lineal, ¿sí? O estándar también le dicen, ¿no? Entonces van a implementar una fuente así. ¿De acuerdo? Entendido, ingeniero. Entonces, para ese fin, la idea es que ustedes puedan tener grupos, ¿no? Hacer grupos. Quiero ver cuántos están ahora. Bueno, no hay muchos, hay 39. Entonces, les dejaré como tarea que para el día miércoles ya vayan haciendo los grupos, ¿no? Que sean grupos de 5 para que puedan trabajar los 5 en la fuente de alimentación y todos los otros circuitos que armemos. Entendido, ingeniero. Está bien. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer es seguir por esta vía. La próxima, no sé si tienen alguna pregunta, les voy a subir alguna tarea adicional sobre fuentes. Y el día miércoles estaríamos viendo el tema de los inversores, bueno, para que hagamos un solo trabajo en el laboratorio con los dos circuitos, hacer los dos circuitos de una vez, porque usan componentes comunes, es decir, hacer un inversor y también hacer una fuente lineal. Ya para la subsiguiente semana quedaríamos en toda la semana. Una cantidad de grupos va el miércoles y otra cantidad va el jueves, ¿sí? Porque son varios, son más de 60, si no me equivoco. Entonces vamos a tener por lo menos unos 12 a 14 grupos, ¿no? Entonces 7 grupos trabajarán un día y 7 grupos el otro día.
para que les dé el tiempo, ¿no? Porque les va tomando más tiempo. Podemos ganar un poquito de tiempo en eso, cosa que puedan armar antes del circuito y solamente ir a verificar el funcionamiento en el laboratorio. Pero si no tienen el tiempo, no tienen los elementos para eso, sí van a poder ir al laboratorio y tomarse el par de horas, unas 2, 3 horas para hacer los 2 circuitos. Muy bien, entonces no sé si de esa naturaleza o de la que sea, tienen que verificar. Tenemos que aprender a verificar eso. Ya nos ha pasado que agarraron un circuito, el que publicó dijo esto funciona, y lo llevaron a la práctica y no funcionó. Y luego revisando vimos que no funcionó porque había algo que estaba fuera de lugar o estaba mal, digámoslo de esa forma. Entonces la idea es que aprendan a buscar la información, pero también la validen. Tenemos que hacer eso. Esta etapa que nos ha tocado vivir es de tanta información y no podemos creer todo. O sea, en realidad no tenemos que creer todo. Tenemos que verificar de que sea verdad. Y hay fuentes para poder hacer eso. Y eso les hablo en todos los aspectos de la vida y de la información que nos dan. ¿Por qué le creemos, por ejemplo, a Unitel y demás? Si ustedes ven noticieros y demás, no hay que creer nada de eso porque es lo que ellos dicen. Y no tenemos nosotros forma de verificar esa información. ¿Sí? Que lo mataron al de acá, hicieron tal con esa persona, pero ¿cómo vamos a nosotros creer en eso si no tenemos la forma de verificar esa información? Entonces, mínimamente no tenemos que creer y mejor si no vemos eso, ¿no? Porque eso lo único que nos llena es de miedo, de problemas en la cabeza y nada más. No nos aporta en nada, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es preguntarse, ¿por qué veo televisión? Yo creo que ustedes ya muchos de ustedes no ven, ¿de acuerdo? Pero hay que tomar en cuenta eso. Y desde esa lógica yo generalmente les digo, busquen un circuito que tenga más o menos estas características, pero sean ustedes los que naveguen, encuentren, validan la información y en base a eso ya dicen, vamos a hacer este y lo arman. En ese aspecto, ¿cómo se valida la información? Saltemos un poquito a esa parte. Si hay un youtuber o una persona que publica algo, lo primero que tenemos que ver es si publica constantemente, ¿no? Por ahí publicó una vez y nos tocó a nosotros el ver esa publicación y nunca más publicó, ¿sí? Entonces no está activo en lo que hace. Por otro lado, podemos ver cuántas visitas tiene, etcétera. Y por otro lado, una segunda fuente, ¿no? Si sabemos que es un circuito de esto, alguien más está haciendo algo parecido y comparar, ver qué es lo que pasa. Entonces esas son algunas herramientas que pueden usar. Y espero que ustedes ya las estén usando, ¿no? ¿Por qué? Porque están con mucha información de esa naturaleza en la red, en Internet. Ingeniero, también sería buscarlo en foros que se dedican a electrónica, ¿no? Hay igual foros así que se dedican netamente a eso. Excelente, esa es una buena cosa y uno tiene que, vamos a decir, adscribirse a ese tipo de foros con los intereses que uno tiene, ¿no? Si a mí me gusta mucho el tema de las fuentes de alimentación, por poner un ejemplo, buscaré un foro de esa naturaleza y hay gente que comenta solo de eso, ¿no? Y trabaja sobre eso y también podemos incluso preguntar, ¿no? Solicitar alguna sugerencia, etcétera, ¿no? Hacer que podamos verificar el funcionamiento del circuito y anotar algunas cosas, que hagan preguntas, algunas dudas y yo les aclare algunos conceptos ya sobre el circuito, ¿no? No llegamos a hacer informes y demás de esa naturaleza. Ya, está bien. Muy bien, ¿otra pregunta? Bueno, veo que no hay más preguntas, entonces cerremos acá la sesión y el día miércoles